Hola, es un gusto saludar a quienes ven este video. En este video, junto a mis compañeras Margarita López, Natalia Mercado, Alejandra Mejía, Charlotte Sarmiento, Laura Angarita, María Elena Villamil, María Alejandra Celis y quien les habla, Paula Becerra, hablaremos sobre un tema demasiado importante en el área de la salud mental y en el desarrollo infantil. Es el trastorno por déficit de atención, que afecta a muchísimas personas, especialmente en la etapa escolar, y es fundamental conocer en qué consiste para poder identificarlos y así brindar una atención adecuada. El trastorno por déficit de atención, también es conocido como TDA, es una condición que afecta el neurodesarrollo y aparece con mayor frecuencia en la infancia, aunque también puede persistir en la adolescencia y en la adultez. Se caracteriza principalmente por una dificultad continua para mantener la atención, lo que afecta en la capacidad de la persona para poder concentrarse, organizar sus actividades, seguir instrucciones y completar tareas. Además de la desatención, también se pueden presentar otros síntomas como olvidos frecuentes, distracción con estímulos externos, pérdida de objetos necesarios para las actividades diarias y cambios constantes de una actividad a otra sin terminarla. Y por último, este trastorno no se debe a una falta de disciplina o esfuerzo, sino a una alteración en el funcionamiento del cerebro, lo que afecta la autorregulación de la conducta y la atención. Por eso es muy importante identificarlo y tratarlo de manera adecuada, para así evitar dificultades escolares, emocionales y sociales. A continuación, mis compañeras les hablarán un poco acerca de esto. Bueno, ahora vamos a hablar de los tres tipos que existen de trastorno de déficit de atención. El primero es el predominante con falta de atención. El segundo es el predominante con hiperactividad e impulsividad. Y el tercero es el combinado. Bueno, ahora vamos a pasar a definir estos tres tipos de déficit. El primero es dificultad para prestar atención, mantener la concentración y seguir instrucciones. Estamos hablando del predominante con falta de atención. Este es cuando vemos de pronto los niños que están en clase o las personas que están en clase y se dispersan, de pronto con cualquier ruido, cualquier movimiento de algún otro compañero y demás. El segundo es más cuando las personas tienen más dificultad a seguir instrucciones, ¿sí? Tiene también algunos síntomas parecidos al primero, pero en el segundo la diferencia es que las personas se les dificulta seguir instrucciones, es decir, cuando el docente de pronto dice conformen grupos de 5 personas, estas personas como que definitivamente no hacen caso, por decirlo así, o sea, son personas que pensaría el docente que de pronto es porque no quieren, pero es de pronto porque tienen este tipo de trastorno. Y el último, que es el combinado, pues como su palabra bien lo dice, pues tiene síntomas de los dos anteriores que les mencioné, como el predominante con falta de atención y el predominante con hiperactividad e impulsividad. Ahora hablaremos de las causas. Científicamente no hay ninguna investigación que respalde el por qué una persona llega a desarrollar este trastorno. Sin embargo, existen factores de riesgo que hace que una persona sea más propensa a padecerlo. Uno de ellos es el genético, es decir, que este llega a ser hereditario de un familiar, el cual tenga este trastorno. Esa persona tendrá más riesgo y será más propensa a padecer o tener este trastorno. También tenemos un factor ambiental, es decir, ya como tal, el entorno de cual se rodea la persona, teniendo exposición a tóxicos ambientales, por ejemplo, como el plomo, esta persona puede llegar a padecer un trastorno. Tenemos la exposición a drogas, a alcohol y a tabaco cuando la madre está gestando, hace que su bebé sea más propenso a este.
también tenemos, por último, el nacimiento prematuro. A la hora de tener este tipo de consecuencias, hace que la persona sea más propensa a tener el trastorno de déficit por atención. Es decir, que existen factores de riesgo que pueden llevar a que la persona lo padezca, es decir, que puede ser totalmente evitado en algunas situaciones. El trastorno por déficit de atención se diagnostica mediante la historia clínica. Es ahí donde podemos obtener información de los antecedentes familiares, personales, entre otros, mediante cuestionarios o preguntas que se realizan a la familia, a los padres de familia o cuidadores. Otros tipos de diagnóstico es aplicar una escala de calificación de trastorno por déficit de atención o realizar pruebas psicológicas. Otros también es realizar una evaluación médica. Esta se centra en identificar cuadros potencialmente tratables que pueden contribuir a los signos y síntomas y agravarlos. Evaluación del desarrollo. Esta se centra en determinar el comienzo y la evolución de los signos y síntomas. Una evaluación educativa se centra en documentar los signos y síntomas centrales. En algunos casos también se hacen pruebas neuropsicológicas. Estas son para evaluar las funciones mentales y el funcionamiento cerebral de las personas, de los individuos, de los pacientes. Algunas de ellas incluyen una prueba de memoria. Esta evalúa la memoria verbal, visual, entre otras. Una prueba de atención, esta evalúa la capacidad de atención, de concentrarse. Una prueba de evaluación ejecutiva, esta nos permite determinar cómo distribuye bien su tiempo para realizar ciertas actividades y también cómo puede resolver los conflictos. Pruebas de habilidades motoras y finas. Estas se hacen mediante mirar la motricidad fina de los pacientes mediante dibujos o mientras como si él puede amarrarse los zapatos o no. Otras serían pruebas de lenguaje, del estado de ánimo, entre otros. Por último, ya sería realizar una valoración física para determinar otras causas de los síntomas. Estas también incluyen realizar una evaluación visual, auditiva a los niños o a los adultos. Ahora vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento para personas con déficit de atención. Entonces, en el diagnóstico vamos a mirar por medio de observación cómo es este paciente, si se controla, si se regula, si mantiene frustrado, si mantiene angustiado. Vamos a mirar por medio de los padres y familiares cómo ha sido ese manejo con el niño en la casa, en el colegio, en la escuela. Y por medio de la historia clínica también podemos mirar cómo ha sido ese tratamiento del niño y cómo lo ha regulado y lo ha llevado y lo ha manejado. También vamos a tener lo que es el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces tenemos lo que son los medicamentos esteroides y no esteroides. En estos tenemos lo que son las clonidininas y las anfetaminas, que son medicamentos que nos van a ayudar como tal a mejorar esta conducta del niño, nos van a como tal regular esa frustración que maneja el niño. Tenemos lo que son también las terapias psicológicas. Entonces en esta tenemos una muy en cuenta que es la cognitiva y conductual, que nos va a ayudar como tal a que el niño maneje esa frustración, que el niño mantenga en otra cosa, cuente las cosas, pero como que maneje y regule esto y no se angustie, sino que mantenga una estabilidad en el mismo. Tenemos también lo que es esta terapia en la cual se lleva un buen manejo en la escuela. Entonces pues que entiendan que el niño puede en algún momento presentar esa angustia, pero como tal pues vaya en sí a reducir como ese riesgo a mantener esa inseguridad de él mismo y se vaya pues a sentir frustrado, vaya a tener como una fatiga. Entonces sí, manejarlo por medio de esta terapia escolar. También tenemos lo que son los hábitos saludables, que en esto pues el niño coma bien, se regule bien,
haga ejercicio, mantenga como la mente en otro lado y no piense en lo malo, sino en lo bueno y haga sus tareas diarias para que no mantenga como esta frustración de ver que las cosas son de mala manera, ¿sí? Entonces, que pueda realizar sus tareas diarias por medio de ejercicio, viendo una película, haciendo tareas, para que así pues mejore como tal esta calidad de vida. Gracias. Intervenciones de enfermería. Enfermería es el área encargada de la educación. Allí vamos a realizar unas charlas educativas o intervenciones con los familiares, donde se le va a fomentar la nutrición del paciente, donde también se le va a inculcar actividades físicas que debe realizar el paciente y el familiar. También algo muy importante es que se va a trabajar en compañía de profesionales de la salud como psicología, terapia ocupacional, terapia física y neurología. Algo importante es que se va a realizar un seguimiento de este tratamiento con el paciente, ya que enfermería es el área encargada de promoción y prevención para así regir y tener un mejor control y diagnóstico médico. En enfermería también hacemos un control de administración de medicamentos dependiendo de la orden médica o el diagnóstico de cómo y debe administrarse estos tipos de medicamentos para así no acceder su consumo y no tener toxicidad en cuanto a nivel renal o a nivel hepático. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las intervenciones de enfermería basándonos en los NICS. Una de ellas es la 1800, la cual ayuda con el autocuidado. Esto nos quiere decir que como enfermeros brindamos ayuda a otras personas para que puedan realizar actividades de la vida cotidiana. Algunos aspectos a tener en cuenta son estar muy pendientes sobre la cultura y la edad a la hora de favorecer las actividades de autocuidado, ya que debemos adecuarlas si son menores de edad, si son personas adolescentes o adultos mayores. Otro aspecto a tener en cuenta es proporcionar técnicas de mejora cognitiva. Algunos ejemplos son como calendarios actualizados, listas claramente legibles y comprensibles para los horarios de medicación y relojes fáciles de ver. Esto con el fin de que se sigan los tratamientos para que se pueda dar solución a la patología del paciente. Otro aspecto a seguir es instruir a la familia para que fomente la independencia y que intervenga solo cuando sea incapaz de realizarlas. Esto con el fin de que estas personas se sientan capaces de realizar algunas actividades y que cuando ellos lo pidan se les ofrezca ayuda oportuna. Otra de las intervenciones lleva el código de 6610, que es la identificación de riesgos, análisis de los factores de riesgo, potenciales, determinación de riesgos para la salud y asignación de prioridades a las estrategias de disminución de riesgos para un individuo o un grupo de personas. Esto quiere decir que como enfermeros vamos a identificar esos factores de riesgo y cuando los identifiquemos vamos a realizar acciones para que estos se puedan evitar. Algunos aspectos a tener en cuenta es revisar los antecedentes médicos y los documentos previos. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las intervenciones de enfermería basándonos en los NICS. Una de ellas es la 1800, la cual ayuda con el autocuidado. Esto nos quiere decir que como enfermeros brindamos ayuda a otras personas para que puedan realizar actividades de la vida cotidiana. Algunos aspectos a tener en cuenta son estar muy pendientes sobre la cultura y la edad a la hora de favorecer las actividades de autocuidado, ya que debemos adecuarlas si son menores de edad, si son personas adolescentes o adultos mayores. Otro aspecto a tener en cuenta es proporcionar técnicas de mejora cognitiva. Algunos ejemplos son como calendarios actualizados, listas claramente legibles y comprensibles para los horarios de medicación y relojes fáciles de ver. Esto con el fin de que se sigan los tratamientos para que se pueda dar solución a la patología del paciente.
Otro aspecto a seguir es instruir a la familia para que fomente la independencia y que intervenga solo cuando sea incapaz de realizarlas. Esto con el fin de que estas personas se sientan capaces de realizar algunas actividades y que cuando ellos lo pidan se les ofrezca ayuda oportuna. Otra de las intervenciones lleva el código de 6610, que es la identificación de riesgos, análisis de los factores de riesgo, potenciales, determinación de riesgos para la salud y asignación de prioridades a las estrategias de disminución de riesgos para un individuo o un grupo de personas. Esto quiere decir que como enfermeros vamos a identificar esos factores de riesgo y cuando los identifiquemos vamos a realizar acciones para que estos se puedan evitar. Algunos aspectos a tener en cuenta es revisar los antecedentes médicos y los documentos previos para determinar las evidencias de los diagnósticos médicos y de cuidados actuales o anteriores. Esto quiere decir que tenemos que estar muy pendientes si anteriormente hubieron factores de riesgo y si actualmente se presentan otros. Si anteriormente hubieron, debemos mirar si estos factores fueron solucionados, se les dio solución oportuna y se evitaron, y si los de factores de riesgo actuales, tratar de darles algunas soluciones para que no pasen a los pacientes y pues ya sea como un riesgo mayor, una preocupación más para los familiares o los cuidadores de estas personas. Otro de los aspectos a tener en cuenta es instruir sobre los factores de riesgo y planificar la reducción del riesgo. Debemos decir a los familiares o cuidadores cuáles son esos posibles factores de riesgo que puede tener la persona, ya sean físicos, químicos o biológicos. Debemos decirles que deben estar muy pendientes de las acciones que ellos realicen, de los instrumentos que ellos manejen y como también a estas personas enseñarles que algunas cosas pueden causarles daño y claramente de esta manera poder evitar que se produzcan alguna lesión o alguna intoxicación por alguna bebida que consumieron, entre otras. Y por último, identificar los recursos del centro para ayudar a disminuir los factores de riesgo. Con esto buscamos que los familiares o cuidadores tengan un apoyo y conocimiento para que estén muy alertas y atentos sobre estos factores y cómo actuar si en algún momento llegara a ocurrir un desastre o algún accidente. Otra de las intervenciones por parte de enfermería es la 7140, apoyo a la familia. Es el fortalecimiento de los valores, intereses y objetivos familiares. Algunos aspectos a tener en cuenta es valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad del paciente. Debemos estar muy atentos a cómo reacciona la familia frente al diagnóstico, ya que ellos al ser la principal fuente de apoyo necesitamos que estén estables emocional y físicamente para que puedan brindar de manera efectiva los cuidados, tengan en cuenta las recomendaciones y cómo deben tratar a la persona. Otro de los aspectos es ofrecer una esperanza realista. Las personas con TDAH pueden llegar a tener una vida plena siempre y cuando realicen hábitos saludables, tengan ejercicio, buen sueño, ya que esto puede ayudar a mejorar su salud y también la salud de sus familiares o cuidadores al ver que ellos presentan mejoras frente a su condición. Otro de los aspectos es proporcionar cuidados al paciente en lugar de los familiares para aliviar su carga y también cuando estos no puedan ocuparse. Es bastante importante que nosotros ayudemos a los familiares a aliviar este tipo de cargas que ellos lleguen a sentir respecto al cuidado del familiar, ya que esto puede presentar algunos puntos de estrés, detonarlos, y que ellos puedan llegar a tratarlo de manera fuerte o puedan ser un poco indiferentes ante el paciente, ya que ellos sienten una carga encima. Entonces es bastante importante que nosotros ayudemos a alivianarla o que ayudemos a repartir entre distintos miembros de la familia los cuidados de la persona para que no se presenten inconvenientes y se pueda tener un ambiente familiar adecuado para la persona con esta condición.
Además de las intervenciones ya mencionadas por Laura, podemos fomentar interacciones positivas en un entorno supervisado, reforzar conductas adecuadas con elogios, usar juegos de roles para enseñar habilidades sociales. Podemos también explicar al núcleo familiar qué es el TDAH y cómo afecta el comportamiento, enseñar el uso correcto del tratamiento farmacológico, proporcionar técnicas de organización y rutina diaria. No olvidemos que la intervención oportuna y empática del profesional de enfermería no solo mejora la calidad de vida del paciente, sino que también fortalece su entorno familiar. La educación, el seguimiento y el apoyo continuo son claves para un manejo integral.